Muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Bienvenida a Expoville 2021, Hospital Militar Central. Damos inicio con el himno nacional de la República de Colombia. Homenaje a los señores oficiales, suboficiales, soldados y personal civil de las fuerzas militares caídos en el cumplimiento del deber. Invitamos a todos los asistentes a elevar plegarias al Todopoderoso para asegurarle a nuestros héroes su descanso eterno y la permanencia a la diestra del Señor, Dios de los ejércitos. Para todos los héroes, paz en sus tumbas. Si son tan amables, tomamos asiento. A continuación, bienvenida institucional a cargo de la doctora Claudia Echeverría, jefe de la Unidad de Investigación, Hospital Militar Central.
estimados asistentes y ponentes. Bienvenidos a la Expomil 2026-01. Es un honor y una alegría inmensa que aceptaran nuestra invitación. Hoy estamos hablando del futuro de la tecnología. Estamos viviendo en una realidad donde la inteligencia artificial y la comunicación inmediata son el pan de cada día. En 2026, la pregunta es, ¿cómo utilizaremos la tecnología para transformar la atención en salud? De antemano, agradecemos la participación en este evento de la Universidad de los Andes, la Universidad del Bosque, el SENA, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad EXI, la Universidad Nacional, el Grupo Pharma, Tecnigen Colombia, Industrias Médicas San Pedro y Materialize. Invito a cada uno de ustedes a aprovechar al máximo esta jornada, que cada conferencia, taller, ponencia, sirva para consolidar las propuestas y generar otras que mejoren los desenlaces clínicos de nuestros pacientes y los servicios de salud. Que al terminar Expomil 2026-01, volvamos a nuestras instituciones a compartir lo vivido hoy y continuar proponiendo soluciones innovadoras desde la academia a los problemas de la atención en salud de nuestro país. Declaro inaugurada oficialmente Expomil 2026-01, que sea una experiencia positiva para todos. Bienvenidos. De esta manera damos inicio a nuestra primera conferencia, videollamada con paciente virtual basada en la inteligencia artificial para el entrenamiento de la anamnesis clínica en salud mental, evaluación automatizada y retroalimentación formativa. Me permito presentar a la doctora Ana Carolina Amaya Arias, psicóloga, magíster en epidemiología clínica, docente de la Universidad de los Andes. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Pues ya dijo, yo soy Ana Amaya y estoy aquí en compañía del estudiante de Ingeniería de Sistemas también de la Universidad de los Andes, Jessica Garay. Estamos desarrollando este proyecto en apoyo de interfacultades entre la Ingeniería de Sistemas con el profesor Rubén Enrique y con apoyo de dos estudiantes de la residencia de psiquiatría, Natalia Peralta, y Sebastián Laverde. Entonces les vamos a contar un poquito de qué trata este proyecto, contarles cuál es la innovación que queremos desarrollar acá, invitarlos a participar a los que estamos estudiando medicina o los residentes de psiquiatría para que nos ayuden también a probar la herramienta que estamos aquí desarrollando. Entonces, ¿por qué empezamos a desarrollar este proyecto? ¿Qué es lo que nos motiva para desarrollar esta investigación? La primera pregunta que tenemos que hacernos es cómo logramos entrenar la entrevista difícil en salud mental antes de que el estudiante enfrente a un paciente real. Enfrentar una entrevista en salud mental no es fácil. Ni siquiera es fácil para el que ya es psiquiatra y lleva años en el cierre. Menos es fácil para el estudiante de medicina, del médico general, que se tiene que enfrentar a atender este tipo de pacientes en urgencias muchísimas veces, o que los tiene que atender en territorios distantes, porque en territorios distantes no hay sistema. Yo hice el análisis de situación de salud mental del país, está ubicada en el Instituto de Terrorismo, y cuando uno mira el mapa de la distribución de los psiquiatras en el país, toda la periferia aparece clarita, no hay sino 1 o 0 psiquiatras en esos territorios. En esos territorios, ¿quién tiene que atender a pacientes salud mental? El médico general. Tiene las competencias realmente para hacer un diagnóstico adecuado y para atender a ese paciente con la empatía y la compasión que este paciente requiere, posiblemente no. Y por eso se está herramientas para entrenar a personas de forma virtual en diferentes territorios del país. En ese sentido, pues, ¿cuál es la solución que nosotros queremos proponer? Pues bueno, la anamnesis de salud mental no es solamente tomar datos de del paciente, requiere evaluar el nivel de sufrimiento que el paciente está teniendo, sus factores, sus factores de riesgo, sus antecedentes familiares, su contexto psicosocial, biográfico, sus antecedentes familiares relevantes, pero además requiere que toda esa información se recolecte en una situación clínica que usualmente es compleja
y el paciente civil mental que llega a urgencias, usualmente no llega bien, no llega tranquilo, pues si llega a una atención urgente, no puede estar teniendo problemas, usualmente tiene ansiedad, o está alterado, o no habla porque está depresivo. Entonces, eso es un profesional de la salud. Pero además, la idea es que lo haga en un ambiente de comprensión y sobre todo una habilidad que es importantísima de todos los profesionales de la salud, que es la confianza. Es decir, que lo hagan bajo una mirada compasiva. ¿Cuál es la brecha educativa actual? Hacer entrenamiento de simulación, que es como este tipo de habilidades, no es tan fácil, en el sentido que requiere tener pacientes reales o actores, pues, que nos trabajan con pacientes reales, que nos ayuden a hacer una simulación. Y eso implica que el estudiante pasa por estos programas de simulación 2 veces, 3 veces, pero no pasa mucho más de esto que se requiere en todo el proceso de organizar la sesión de simulación, pagar al paciente, tener quienes hagan la briefing, quienes hagan la alimentación, lo cual implica unos gastos personales y que no es instalable ante el sino que se da en el marco de instituciones educativas que tienen los recursos de formación. Pero además, la retroalimentación no suele ser inmediata. Muchísimas veces estas sesiones de simulación son grabadas y tiene que el estudiante esperar hasta que el profesor tenga el tiempo de ver 30 videos de pacientes o de estudiantes para poderles hacer la retroalimentación. Entonces, el estudiante muchas veces hace el ejercicio, pero no recibe la retroalimentación de los medios. De modo que nuestra solución pretende resolver estos problemas que se dan en los procesos de simulación de alta fidelidad, usualmente. ¿Cuál es la solución que nosotros tenemos? Tenemos la IA al servicio de la formación. Si bien la IA va a reemplazar algunas actividades humanas, nunca estamos cuadrando, pero queremos presentarles en qué se trata el contexto de la investigación. Y pues para eso les presento a uno de los más importantes desarrolladores que tenemos en nuestro proyecto, que son los aprendices de escena. Los aprendices de escena son los que están enfocados directamente en la aplicación de esta proceso de investigación y a partir de ahora les voy a dar a nuestros profesionales. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Uy, pero que se ánimo. No, por Dios, ¿qué es eso? Buenos días. Mejor, ¿cómo están? Bueno, me alegra verlos otra vez. Mi nombre es Gisela Acevedo. Yo soy técnico de emergencia de farmacia. Ya casi culminando, gracias a Dios. Muy feliz de estar acá otra vez acompañándolos. Mi compañero aquí presente. Primero, mi nombre es Adrián Ramírez, yo soy técnico de servicios farmacéuticos, hasta ahora en el primer trimestre, entonces estoy todavía un poco verde, ¿sabes? Entonces vamos a ver cómo será. Bueno, vamos a comenzar porque esto es algo súper chévere, súper increíble que les vamos a dar a conocer el día de hoy. Entonces, tenemos nuestro proyecto que se llama DROC. Este proyecto es realidad virtual para la formación inclusiva. ¿Qué queremos hacer referencia con él? Estas gafas o Droxena son unas gafas de realidad virtual MetaQuest 2, las cuales se utilizan para que los participantes se sientan en un entorno real y que se sientan en un entorno mucho más cómodo, para que puedan desarrollar toda la formación que han tenido de una manera más óptima. Bueno, ustedes dirán qué casos estuvieron detrás de este proyecto, ya que es algo muy interesante, sinceramente. Tenemos dos instructores muy grandes en capacidad de inteligencia, el cual uno es el profesor Elmar Valero y la profesora Marta Ramón. También manejan un equipo de 4 programadores y 2 diseñadores que fueron los que se encargan de hacer tanto el software como el diseño de la login. Bueno, quiero que me expliques para qué población va este proyecto, ¿sabes? Bueno, buen punto,
bueno, ahora vamos a hablar de quién está dirigido este proyecto tan interesante que es Entropena. Bueno, este proyecto está dirigido específicamente para los técnicos y tecnólogos en farmacias, claro está. Sin embargo, como estamos hablando de la inclusión, pues también va dirigido y tiene ese plus para los aprendices que tengan discapacidad auditiva y trastorno de lenguaje auditivo. Porque en nuestro proyecto, ahorita más adelante se van a dar de cuenta por qué hacemos tanto énfasis en este punto. Adicionalmente, pues de que es una formación no tradicional, porque siempre estamos acostumbrados a tener los docentes allá en el tablero, copiándonos los 30.000 pasos de las cosas, para que todo se pueda desarrollar, pues en esta ocasión no es así. Adicionalmente, pues de que permite un aprendizaje interactivo en donde tú puedes, lo que te van explicando, lo vas haciendo realidad a través del software, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo surgió, cómo se creó, cómo se implementó, cómo logramos llegar a donde estamos hoy en día. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Para saber cómo llegamos a lo que es hoy en día Blockcena, tenemos que mirar los primeros pasos y lo que se dio para poder hacer. Blockcena maneja un motor de creación Unity, maneja un lenguaje de programación C# que se maneja tanto en programas como Java. También tenemos el equipo, que el equipo es XR MetaQuest 2, que son las gafas y los mandos. En diseño manejamos el modelado en Blender, la texturizado en Photoshop y el otro en Mixamo. Hay algo que es muy interesante, que es por copyright, que en la droguería no están los nombres originales de los medicamentos, sino muy parecidos, para que cuando tú ingreses no los confundas y sepas más o menos qué va a hacer en la realidad. Mi pregunta es, ¿qué marco normativo manejó este proyecto para ser tan realista? Bueno, aquí hay algo muy interesante porque nuestros apreciados instructores hicieron la fundamentación del proyecto que basaron en la normatividad legal ahorita en nuestro país, perdón. Como hablamos, por ejemplo, del decreto único 180 del 2016 que recopila todas las normas en salud. Nuestro punto aquí súper fundamental es el decreto 2200 del 2005. Aquí hacemos diferencia con este decreto porque tiene los procesos que vamos a ver en nuestra farmacia. Los procesos generales y los procesos específicos. También tenemos la resolución 1400 desde el 2007, que este es más que todo como el modelo de gestión del servicio farmacéutico. Bueno, ahora vamos a hablar de los escenarios de la simulación que encontramos dentro de nuestras capas de realidad virtual. En este punto, vamos a ver. Bueno, Blockcena maneja varios procesos sobre lo que tiene que ser bien. El primero es el lavado de manos y creo que esto es lo más obvio, porque digamos, tú cómo vas a entregar medicamentos, vas a hacer contacto con los pacientes teniendo que estas manos sucias, ¿sabes? El lavado de manos está como reglamenta la OMS con todos sus pasos y el tiempo que se debía manejar. Después está la selección de proveedor, que es muy interesante cómo lo maneja Blockcena, que lo maneja de la manera en que te dice, mira, te ofrecemos estos proveedores y tienes que seleccionar cuál te sirve porque o es más barato o te lo entrega menos tiempo. Entonces, ahí tú como que haces esa cosa como una realidad diciendo cuál te sirve más, o mirando desde lo económico, o desde el tiempo, o de las cosas que te puedan ofrecer. Gracias por esos datos. Esta comparativa es súper interesante dentro del software de nuestros proveedores que vamos a escoger. Bueno, después de escoger nuestros proveedores, pasamos obviamente a la adquisición de nuestros productos, de nuestros medicamentos que requerimos en nuestra farmacia. Entonces, el cual se puede hacer a través de una fórmula, claro está en nuestro software para que tú puedas saber cuánto necesitas realmente y no te vayas a ir por los planes. Cosa que aplicamos directamente en nuestra vida real y cotidiana, sí. Por eso, este software es súper interesante porque te va enseñando poco a poco cómo puedes ir aplicando lo que vas aprendiendo, ¿sí? Adicionalmente, tenemos el proceso de selección, de recepción. En este caso, tú comparas lo que te llega con realmente lo que te dice. O decir si realmente o hay discrepancias que pudo haber pasado algo. Bueno,
En el punto de almacenamiento y teniendo en cuenta de que nuestros productos, nuestros medicamentos, no todos se deben almacenar igual y se debe obviamente garantizar la estabilidad de nuestro principio activo, se almacenan directamente donde se requiera. Los medicamentos de refrigeración van en sus neveras, los medicamentos de temperatura ambiente en los gabinetes que ahorita a continuación van a observar. Y adicionalmente tenemos el proceso de dispensación. Bueno, el proceso de dispensación en el simulador es algo muy interesante porque mientras que tú estés almacenando, te va a llegar el paciente o el cliente. Él te va a entregar una fórmula pues, que está con todo lo reglamentado y lo que tú vas a tener que hacer es buscar ese medicamento y entregárselo claramente. Bueno, la conclusión sobre este proyecto es que, como dice hoy, es la gamificación para la inclusión. Ustedes van a preguntarse qué es gamificación. Gamificación es el aprendizaje mediante videojuegos o juegos para crear un aprendizaje más interactivo. Creo que algo lo que busca mucho este proyecto es incluir a esas personas, esa población que llega a ser muy discriminada, pero también a nosotros para que rompamos ese aprendizaje tan antiguo que tenemos, porque yo creo que a todos nos gusta tener un aprendizaje más diverso en esta vida. Entonces, es lo que nos ofrece es aprender lo que vemos en clase de manera más interactiva, aplicarlo a lo que puede llegar a ser la vida real, y eso sería todo. Vamos a escuchar a nuestro profesor. Aprendices ENAS están formados directamente para transformar este país, igual que el Ejército Nacional defenderemos las bases de ese socio. Algo importante que tienen ellos, y quiero que me digan la experiencia. Por ejemplo, nuestro nuevo aprendiz que está en el primer trimestre, tú jugaste con eso, ¿sí o no? ¿Qué te pareció? Y cuéntame realmente esa experiencia de algo que tú, ella me dijo, por que no me van a poner ahí cerca, pero es medio expo. Bueno, yo he tenido dos experiencias con lo que es el simulador. La primera experiencia, digamos que fue un poco raro porque éramos la ficha completa, había muy pocos lentes, entonces era como que echar un vistazo y ya. La segunda experiencia fue cuando me dijeron sobre el proyecto, me contaban muy a fondo y me dijeron explorar. Es un proyecto muy completo, te maneja todo lo que deberías manejar. Hay cosas para manejar, sí, es como en toda la vida. Siento que las cosas pueden llegar a ser mucho mejor y eso es lo que espero, porque este proyecto no solo es para nosotros, sino es para todos los aprendices en me parece algo muy increíble y quisiera que todos los llegaran a probar ya de una manera correcta. Entonces, es para agradecerle a Disfrutar Edward por la oportunidad y a ustedes por la escucha. Tenemos a otra experta que ya se mira. Tenemos al que inició, que wow, pero tenemos a la que va a terminar. Cuéntanos su experiencia de estos casi 2 años que llevas con este proyecto. Le tengo una noticia, ella fue a Pereira a mostrar nuestro proyecto, que se sintió muy grande. Bueno, como dice el instructor, nosotros tuvimos el privilegio, la verdad, con mi compañero que está ahí en los lentes, el técnico, de viajar a Pereira, de tener este privilegio de interactuar allá con más gente, en una exposición muchísimo también más grande, en donde se reunieron todos los centros de formación a nivel nacional, ¿sí? Muy interesante, muy chévere porque tú conoces y compartes con otra gente, les muestras tus proyectos, conoces otros proyectos. Entonces, la verdad, es una experiencia muy enriquecedora. Aparte de que realmente el que te permitan a ti poner en práctica lo que vas aprendiendo te sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque realmente se ha evidenciado que cuando uno de aprendiz va a los lugares para hacer sus prácticas, comete muchos errores al principio. Pero no es porque no sepan, es porque a veces los nervios no te dejan hacer las cosas adecuadamente o se te van olvidando de tantito. Entonces, gracias a estos software, tú puedes ir interactuando con la herramienta y cuando tú llegas allá, tú dices, ah, no, esto ya lo viví, esto ya está así súper guay. Entonces, lo puedes desarrollar de una manera más fácil, no cometes tantos errores, es muchísimo más sencillo, todo gracias a que tuviste un entrenamiento muchísimo más adecuado y no fue solo
teoría, con el profesor allá explicando, con las guías, 30.000 guías. Entonces, la verdad, muy buena la experiencia. Y adicionalmente de que el software sigue en desarrollo, no nos vamos a quedar acá. Yo ahorita, mi compañero, entregamos el software así porque ya vamos a salir. Pero el proceso sigue creciendo, vamos a ir implementando más cosas. Así que los quiero invitar a todos a que vayan al Centro de Formación de Talento Humano en Salud, que queda aquí en la calle 45, para que se permitan como interactuar con el software, lo conozcan, vivan la experiencia y digan como, esto funciona. Es muy gracias. Después la protección ya queremos hacer. Queremos ponerle la data que ingresos en ingresos. ¿Sobre el vértigo? Sí. Entonces, Yo también sufro de vértigo. sí, vamos a ver. Buenos días, gracias. Gracias. Mi nombre es María Cristina Barbosa, soy médico, soy la coordinadora de las actividades del Centro de Educación Médica de acá del Hospital Militar. Tengo una pregunta. Porque desde la educación basada en simulación, los estudiantes todos los que están acá, incluyendo nuestros estudiantes de medicina de la Universidad Militar, es importante que nosotros entendamos que nos ayudan a desarrollar muchas habilidades, ¿cierto? Y principalmente pues estamos enfocados a mejorar la atención y la calidad y la seguridad con la que atendemos a nuestros pacientes. Pero yo tengo una duda con respecto al software y la transferencia de conocimiento que están haciendo. O sea, los estudiantes que han tenido la oportunidad de utilizar el software han sido evaluados y comparados con estudiantes que de pronto no han tenido o no han querido participar de las actividades y en qué se diferencian, digamos, esos dos grupos de estudiantes. De pronto, al ser evaluados, los que utilizaron el software tienen mejores habilidades de comunicación, de interpretación, no sé, de lo que ustedes evalúen o hagan con las actividades pues, del software de determinación. Oye, excelente pregunta. Claro que sí. Desde el proceso de la formación que llamamos en medicina, sí hacemos una segmentación de los aprendices. Tenemos ya un grupo que se desarrolló directamente con el aprendizaje basado en competencias, que es la base fundamental del centro. Y otro con las tecnologías en vanguardia, que son los ¿Sabes cómo es para dejar solo esta pantalla? en la aplicación se logra tener una idea. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, los aprendices que han manejado el software se vuelven mucho más hábiles en el manejo de la competencia técnica y de los resultados de aprendizaje que se buscan con ellos. Desde la observación que estamos desarrollando, lo que se busca es realmente con ese software es que por lo menos ellos pierdan el miedo a enfrentarse a un mundo laboral. O antes de que salgan a las prácticas, no te tengan miedo a manejar un medicamento. Porque muchos aprendices cuando llegan con excelentes en la formación, en la teoría son muy juiciosos, llegan temprano, sacan muy buenas notas, pero te mandamos a la práctica. No saben cómo atender el público, les da pánico el público, comienzan a retroceder en su proceso formativo y uno dice, pero por con el software logramos identificar que a partir de eso, esos escenarios les permiten a ellos perder como ese miedo a intentar una competencia, porque la formación del CEN está basada en las competencias laborales. ¿Listo? A partir de eso sí se nota como una diferencia. Y obviamente pues todavía más, hasta ahora está teniendo la primera generación que manejó el software y están en etapa productiva y les está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque perdieron el miedo a enfrentar. Y eso es lo que está pasando, cambiar el pensamiento de los aprendices para un mundo real. ¿Alguna otra pregunta? No. Van a publicar. Sí, sí se está haciendo el estudio, pero yo creo que por ahí hay una idea, porque sí se está manejando. Vamos a sacar un artículo con la revista Reis. Y la cosa. Revista Reis es una revista que tiene escena de investigación. Ahí vamos a publicar, ahorita en otro mes, un artículo técnico que es
y el año entrante vamos a publicar resultados. Muchos de ustedes conocieron a Guita Chola, ¿cierto? Los estudiantes de medicina. ¿Cómo sentiste? ¿Qué sentiste? No se ve. ¿Yo lo manejé así? ¿No? ¿Tú? ¿Ya lo manejo ahorita? Yo vivo unos por allá. Sí. Entonces, profe, yo creo que podríamos concluir para los presentes que las actividades de educación basadas en simulación, ya sea que las hagamos de forma presencial o las hagamos de forma virtual, ayuda a que todos los profesionales que trabajamos en salud mejoremos nuestras habilidades y competencias y estemos más seguros a la hora de atender pacientes o de atender público. ¿Sería esa una conclusión? Pues dígalo para que nuestros estudiantes todos pierdan el miedo o la pereza de participar de actividades de simulación. Gracias, pues, perder el miedo. Este software se creó para que te equivoques. Si te equivocas, acá podemos controlar, suprimir y volver a iniciar en la vida real. No te puedes equivocar. Te equivocas entregando un mal medicamento a la emergencia. Aquí no te puedes equivocar una y otra vez haciendo el proceso, porque afuera no puedes comer. Y esa es la idea de la tecnología y el manejo de los software. Si cometes errores, cómetelo en algo virtual, no en la vida real. Y esa es nuestra experiencia y esa es nuestra invitación. Queremos llevarlos a que conozcan el centro de formación. Ya, por ejemplo, para medicina tenemos un software, un anatomía especializado en el cuerpo humano. Y tenemos el cuerpo humano con todas las partes de tú puedes hacer prescripción. Se murió el paciente, reseteamos y mostramos. Pero allá podemos equivocarnos y tenemos una pregunta en el centro. Mi pregunta es, ¿en qué tipo de equipo fue basado el software? La idea es cuando la vida real. Pero, salario, ambulatorio, hay muchos tipos de información, los controlados, los vigilados, entonces ya saben que todo para saber Pues aprendices, ¿qué servicios se manejaron ahí? Bueno, respondiendo a tu pregunta, hay un tema de que estoy desarrollando otro software que es para el servicio hospitalario. Como aprendizaje. Simulación clínica quirúrgica o MIL. Eso es en el aula C, ¿cierto? En el aula C podemos pasar. Estará la doctora María Cristina Barbosa Villar, médico especialista, ¿cierto? En ese momento, doctora. Sí, para los primeros 10 inscritos y luego siguen. Hola, buenos días. Entonces, abrimos dos formatos de inscripción, uno de 10:30 a 10:45 para 10 personas y el otro taller está de 10:45 a 11 para otras 10 personas. Para las personas que se inscribieron, ya podemos pasar. ¿Listo?
Nos esperamos. Gracias, doctor. Agrupar esta población. Entonces, ¿qué hago? Voy a pensar en un problema de agrupación, ¿sí? Entonces, cuando pienso en un problema de agrupación, ¿sí? Ahí estoy tratando con algo que se llaman con unos modelos no supervisados. ¿Qué significa que no es supervisado? Su aprendizaje, o sea, yo le doy los datos a estos modelos, pero yo no le doy las respuestas correctas, yo no le doy anotaciones, sino le digo, mire, señor modelo, señora modelo, sí, tengo todos estos datos, agrúpeme todos estos datos por los patrones que usted encuentre. Entonces va a encontrar grupos de edades diferentes, va a decir los de, no sé, 10 a 15 a este lado, los de 20 a 30 a este lado, 40 a 50 a este lado, ¿cierto? Y empieza a agrupar según características. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en lo primero que yo debo pensar, ¿sí? Cuando tengo una idea clínica, pues, que quiero aplicar inteligencia artificial, es que una buena idea de inteligencia artificial comienza traduciendo la necesidad clínica a una tarea como tal específica de inteligencia artificial. Eso es lo primero que yo tengo que aterrizar como tal, ¿sí? ¿Quiero diagnosticar? ¿Quiero predecir? ¿O quiero agrupar? Si quiero diagnosticar, predecir, necesito anotaciones. Si no tengo, pero necesito encontrar grupos y demás, ¿sí? Entonces me voy acá por este punto. Ahora, una vez ya tenemos definido, ¿sí?, cómo se traduce en tareas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace tareas, no resuelve enfermedades, sino se dedica a hacer tareas computacionales. Es una herramienta, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, una vez tengo claro eso, ¿sí?, cómo se traduce a nivel de inteligencia artificial, pues, ¿qué necesito? Tener los datos. Y aquí viene, perdón, me paso por acá, el primer cuello de botella en ese sentido, ¿sí? Y es, cuando hablamos de datos en salud, ¿sí?, no solo nos estamos refiriendo a un Excel como tal, ¿sí? Datos en salud es cualquier registro clínico, administrativo, de laboratorio, imagen o textual que describa al paciente, su atención o sus resultados, y que puede convertir información útil para apoyar decisiones operativas o de investigación como tal, ¿sí? Pero esos datos, ¿cómo se pueden encontrar? Yo puedo encontrar datos en tablas, ¿sí?, por ejemplo, de diagnósticos, medicamentos, signos vitales, en texto libre, notas médicas y enfermería, en PDF o escaneados para informes, consentimientos, formularios, etcétera, imágenes, ¿cierto? Radiografías, TAC, resonancias, imágenes de patología en general, datos de laboratorio o datos de señales. Cuando hablamos datos de señales, estamos hablando de todos los datos que vienen de monitores, ¿sí?, electroencefalogramas y demás. Entonces, aquí viene un grupo de preguntas que nosotros nos debemos plantear principalmente a nivel clínico, ¿sí?, que en lo particular, si nosotros hubiésemos tenido claro estas preguntas antes de empezar nuestros proyectos, nos hubiésemos evitado un gran dolor de cabeza en el proceso, pero pues todos estamos empezando en esto, ¿sí? Entonces, preguntas que nos debemos hacer, ¿sí?, para obtener esos datos. Sobre custodia y permiso, ¿ya? ¿Quién tiene las llaves de esos datos? O sea, ¿quién da el permiso para poder acceder a esos datos como tal? ¿Sí? ¿Están en un solo sistema o en varios sistemas? ¿Sí? GIS, registros electrónicos, LIS, RIGS, PACS, ¿sí? ¿Qué datos dependen de terceros y quién autoriza su uso? ¿Sí? Porque hay datos que tiene la clínica o el hospital y otros están en custodia, pues, de proveedores. En cuanto a la estructura y formato, ¿qué parte ya viene en columnas y qué parte están en texto libre? ¿Sí? ¿Qué está en PDF o escaneo? ¿Ya? Los laboratorios vienen como tabla o como informe, ¿ya? En cuanto a la vinculación clínica, ¿se puede unir los datos con ID consistente para unir paciente, encuentro, orden? ¿Las imágenes están vinculadas al episodio correcto? ¿Las fechas y horas son confiables para reconstruir la línea del tiempo clínico? En cuanto a su extracción y uso, ¿hay APIs, bases de datos estructuradas, o toca hacer una exportación manual? ¿La descarga puede ser masiva o periódica? ¿Se puede anonimizar o pseudonimizar antes de salir del hospital esos datos? ¿Sí? Estas preguntas han salido de nuestra experiencia, pues, en el laboratorio de inteligencia artificial. Entonces, con esto empieza otro mensaje importante, ¿sí?
No hay una inteligencia artificial clínica útil sin datos que sean accesibles, estructurables, vinculables y gobernables como tal. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos esos datos, ¿ya? Luego, lo que viene es convertir esos datos a un conjunto de datos que sea útil para entrenar modelos, bueno, algoritmos de inteligencia artificial. O sea, descargar los datos y, bueno, ya tengo mis datos en un servidor, en un computador, ¿sí? En un disco duro. Esto todavía no sirve, ¿sí? Necesitamos ir a armar un dataset como tal. ¿Cómo definimos esto? Entonces, un dataset clínico es básicamente una estructura organizada de datos que conecta pacientes, episodios, diagnósticos, tiempos, fuentes, etiquetas y contexto para responder una pregunta clínica o de investigación. Nosotros podemos tener dataset de diferentes tipos, ¿listo? Podemos tener dataset de datos tabulares, tablas, ¿cierto? Podemos tener dataset de imágenes, ¿ya? Podemos tener dataset de datos longitudinales, trayectorias temporales, admisiones, tratamientos, eventos, reingresos, ¿cierto? Todo lo que sean series temporales. Podemos tener datos no estructurados como textos clínicos, notas de evolución, epicrisis, revisiones, informes operativos. Podemos tener dataset de señales biomédicas, todo lo que viene pues de los monitores y demás. O podemos tener dataset multimodales que combinan, ¿sí? Todos estos diferentes modalidades como tal de dataset. Sea como sea, ¿sí? Nosotros podemos plantear más o menos 6 elementos mínimos para que un dataset clínicamente empiece a ser útil, ¿sí? Entonces, ID de paciente, ID de encuentro, fecha y hora, fuente, la etiqueta, el ejemplo, la anotación, ¿sí? Ya les digo por qué hago énfasis en esto, y el contexto como tal de esos datos, ¿ya? Entonces, cuando yo empiezo a tener esto más, ya tengo el acceso, los permisos, todo el proceso regulatorio, ética y demás, ahí ya empiezo a pensar como, oiga, ya tengo un dataset, un conjunto de datos que me podría ser útil para entrenar un modelo que en algún momento me pueda servir a mí como apoyo pues a decisiones clínicas. Pero acá nos encontramos en un problema que realmente es donde nos hemos dado cuenta más fracasan, se frustran y se estancan los proyectos de inteligencia artificial médica como tal. Y es que, como ya les dije, cuando nosotros queremos hacer tareas de aprendizaje supervisado, tareas de clasificación y de regresión, diagnóstico y predicción, ¿sí? Nosotros necesitamos, para que esos modelos puedan aprender, necesitamos darle las etiquetas. Y esas etiquetas hay que hacerlas, esas anotaciones, hay que hacerlo ejemplo por ejemplo, ¿sí? De forma detallada. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? Y es, para anotar los datos, el proceso de anotación de los datos, de hacer esa anotación pues detallada, fina o anotación dura, como le decimos, es un proceso demasiado costoso, ¿sí? En lo particular, nosotros llevamos 3 años de un proyecto que estamos desarrollando, pues un sistema para apoyo a la lectura de citologías de cervicales, Papa Nicolau, y de los 3 años, 2 años y medio nos demoramos en esto. 2 años y medio, ¿sí? Entonces, requiere mucho tiempo de personal experto, médicos o especialistas. Requiere como tal que las personas que lo hacen sean especialistas, o sea, requiere conocimientos clínicos o técnicos de una alta especialización como tal, ¿ya? Es un proceso muy lento, ¿sí? Es un proceso muy lento porque se hace principalmente procesos manuales, o sea, es el experto, la experta, viendo, qué sé yo, imagen por imagen, anotando en cada punto, esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es una célula tal, esto es una célula tal, esto es una lesión tal, punto por punto, ¿sí? Y también en datos médicos como tal, las etiquetas suelen ser incompletas o inconsistentes. ¿Eso qué significa? Que hay una variabilidad entre anotadores, ¿sí? Y criterios que no siempre son homogéneos, o sea, no, la mayoría de veces 3 expertos no están de acuerdo, ¿ya? Y entonces, y eso es algo con lo que nosotros, tenemos que saber y tenemos que jugar. Ahora, ¿qué se anota? Por ejemplo, en imágenes se anotan lesiones, órganos, regiones, hallazgos como tal, en texto clínico, se anotan entidades clínicas, eventos, relaciones, en señales se anotan, no sé, eventos como arritmias, patrones, en datos tabulares
se etiqueta a nivel de paciente, episodio como tal, ¿sí? Y pues en los datasets multimodales, pues se anota las diferentes combinaciones de esta. Ahora, ¿qué estrategias se han venido planteando como tal para este cuello de botella que es muy importante? ¿Sí? ¿Y por qué es muy importante? Porque nosotros caemos en una lógica incorrecta y es, pues si yo, no sé, médico, médica, enfermero, enfermera, fisioterapia, etcétera, 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 pues yo tengo una cantidad de datos en los servidores de mi hospital, de mi clínica, pues yo ya tengo todo para entrenar un modelo y hacer inteligencia artificial. La respuesta es no, todavía no tiene todo, ¿sí? O sea, tiene el material en bruto, ¿ya? Pero esto tiene que pasar por este cuello de botella que es muy importante. ¿Qué se ha hecho? ¿Sí? Anotaciones colaborativas, equipos multidisciplinarios y consensos clínicos, modelos asistidos por inteligencia artificial. Se hace una preanotación manual, ¿sí? Y luego se hace una revisión humana. Eso se llaman modelos semisupervisados. Reutilización y transferencia. Entonces se cogen etiquetas de otros datasets y se transfieren al que yo estoy haciendo. Eso es delicado y eso hay que saberlo manejar. Y anotaciones débiles o parciales, que son etiquetas ruidosas o incompletas, pero útiles con técnicas robustas como tal. Y entonces a este punto, lograr un dataset completamente anotado, fuertemente anotado, como decimos, es muy, muy costoso. O sea, tan costoso que en Europa ya están pagando cientos de miles, ¿sí? de euros por este tipo de dataset, ¿ya? No es solo el dato, es su anotación. Y aquí, como les dije, se queda la mayoría de iniciativas en este ámbito, ¿sí? Pero acá viene un punto, pues, o una alternativa que les quería traer hoy y que realmente marcó un rumbo muy diferente, pues, de mi doctorado, y es que hay un tipo de modelos que son muy pocos conocidos en medicina, pero que necesitamos empezar a divulgarlos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a manejar el problema de tener dataset completamente anotados, ¿sí? Que es muy inviable en la clínica como tal, ¿sí? Y es un paradigma que está entre el supervisado, o sea, necesito etiquetas detalladas para datos, entre el no supervisado, no necesito etiquetas. Ese es un paradigma intermedio, ¿sí? Que es el de supervisión débil. Y dentro de estos modelos de supervisión débil, hay unos modelos que me encantan en ese momento, que se llaman los modelos de aprendizaje de instancias múltiples. Básicamente, y para hacerlo más o de forma resumida, ¿cómo venimos en la lógica? Y es, en salud, muchas veces, o la mayoría de veces, o todo, ¿sí? Tiene un diagnóstico global del paciente, del estudio o de la lámina. ¿A qué voy eso? Tengo una lámina de citología, ¿sí? Yo tengo el diagnóstico. Eso sé que es negativo, ASCUS, LSIL, HSIL, ¿sí? O es cáncer. Yo no sé específicamente en dónde, si eso no está apuntado y demás. Tengo una imagen, ¿sí? Yo sé que neumonía. No viene una etiqueta detallada, ¿sí? En donde dice o me muestra dónde está la lesión, ¿sí? Que me clasifica, ojo, a neumonía, ¿sí? Pero yo sé que ahí esa imagen corresponde a neumonía. Ahí es cuando hablamos de etiquetas globales, ¿sí? No está la anotación específicamente en el lugar, en la región, como tal, donde yo lo necesito. Entonces, estos modelos trabajan con esas etiquetas globales que ahí sí, en nuestros repositorios clínicos, casi todo viene diagnosticado, ¿ya? Entonces, estos modelos empiezan a manejar ese problema. Yo le doy una imagen, en este caso, con una etiqueta global, que él coge y hace secciones y demás, y estos tipos de modelos buscan por sí solo en dónde está, ¿sí? La parte de la región específica, el parche, el ROI, ¿ya? Que me determina la clasificación con la que viene, ¿ya? El diagnóstico con el que viene como tal. ¿Dónde son muy útiles estos? En patología digital, por ejemplo, ¿sí? Cuando se trabaja con imágenes digitales, en citología, en radiología, tienen una ventaja muy importante. Y en pronósticos clínicos con múltiples regiones o señales, pues, que contribuyen a un desenlace. ¿Por qué este tipo de modelos son un poco más realistas en el ámbito médico? Porque reduce la dependencia de anotaciones exhaustivas, aprovecha datos clínicos ya disponibles, porque ya vienen con diagnósticos, y se alinea mejor con cómo se registran muchos datos en la práctica. Acá hay un mensaje importante, y es que este tipo de modelos no reemplaza las anotaciones como tal, sino que la complementa cuando solo disponemos
etiquetas globales o diagnósticos como tal, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros tengamos definido qué tipo de tarea queremos hacer, ¿sí? Tenemos accesibilidad o no a los datos, ¿cierto? Tenemos claro, generamos el dataset, necesitemos etiquetas fuertes o detalladas o etiquetas globales. Tengo definido más o menos por dónde yo me debo ir en cuanto a un modelo, algoritmo y demás, por un supervisado, débilmente, no supervisado y demás, ¿sí? En medicina también debemos ir a preocuparnos en una capa adicional que no es menos importante, y es la interpretabilidad. Acá me faltó algo, y es la interpretabilidad, la explicabilidad y la confianza que yo debo generar con este tipo de herramientas. ¿Eso a qué va? En que estos modelos o la inteligencia artificial profunda, pues el deep learning son modelos de caja negra. O sea, yo le meto unos datos y él me dice tal cosa, ¿sí? Pero yo no tengo ni idea cómo, por qué, cuáles fueron las características que tuvo en cuenta, cuál fue el criterio, nada de eso, ¿sí? A eso es cuando le llamamos modelos de caja negra, ¿sí? Yo meto, pasan cosas que yo no sé, yo no entiendo y me sale algo, ¿sí? Eso a nivel clínico genera desconfianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la responsabilidad que se tiene en una clínica es muy alta, ¿sí? Y las decisiones que yo tome, ¿sí? Va a inferir positiva o muy negativamente con la vida de las personas como tal. Entonces, esta capa como tal que yo debo tener en cuenta en cuanto a la interpretabilidad, la confianza y la explicabilidad, ¿va en qué punto? En que confiar en un modelo, ¿qué significa? Significa que no va a reemplazar al clínico como tal, o sea, la decisión final sigue siendo humana, ¿sí? Es un apoyo, eso es muy importante, ¿sí? Apoya la priorización, o sea, ayuda a detectar, organizar y priorizar casos o hallazgos, explica su evidencia. Aquí viene la parte de la explicabilidad, que el modelo le diga a usted por qué tomó la decisión que tomó, ¿sí? A usted como experto clínico, ¿ya? Y hace visible cuáles son sus limitaciones. ¿Eso qué significa? Que el modelo comunique sus errores, qué incertidumbre tuvo, ¿sí? Y el contexto en el que tomó esas decisiones. ¿Ya? Ahí empezamos a tener un poco más de confianza cuando yo sé que no es una cosa que se cree perfecta, sino dice, yo creo con tanta probabilidad que es esto por X, Y y Z razón, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en imágenes se puede agregar una capa de explicabilidad sobre imágenes, ¿sí? Modelos heatmaps, en donde el modelo no solo hace la inferencia de caja negra, sino que además me muestra en un heatmap en dónde están las regiones que él más atención le puso, ¿sí? O que fueron más importantes para que él tomó la decisión. Ahora sí, yo como médico, ¿sí? Ya tengo algo en el que yo puedo saber si realmente él se está fijando en las regiones del TAC, ¿sí? De la resonancia, que realmente están mostrando una lesión, ¿sí? O algo similar, ¿ya? Para poder yo apoyar mi decisión como tal. Entonces, para esto, pues hay muchas herramientas, mapas de calor, variables importantes, line chart, análisis de errores, calibración y desempeño por subgrupos importantes. ¿Y esto por qué es importante agregar esta capa o tener en cuenta esta capa? Porque mejora la adopción clínica. O sea, yo ya sé por qué ese modelo, esa cosa rara que está ahí, me está diciendo lo que me está diciendo. Y yo ya como experto, ¿sí? Clínico, puedo saber si tiene una lógica clínica médica lo que me está diciendo o no, ¿sí? Porque facilita auditoría y validación. Eso es muy importante para lograr validación FDA, INVIMA y bueno, el resto pues de entidades regulatorias. Aumenta la seguridad y el uso responsable como tal de estos modelos. Y ya para terminar, tenemos mi último mensaje, y es, no vas a contener los modelos y todo lo que ya hemos hablado, ¿sí? Sino que debemos construir, validar y gobernar la inteligencia con datos y contextos local. Un concepto muy importante que no se nos puede olvidar, y es la soberanía de la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa la soberanía de la inteligencia artificial? Es la capacidad de una institución o sistema de salud para desarrollar, adaptar, validar y gobernar modelos con inteligencia, de inteligencia artificial con datos, criterios clínicos e infraestructuras, ojo a esto, alineados con su propia población y contexto asistencial. ¿Listo? ¿Y eso por qué? Porque yo puedo decir, no, pues es más fácil que una empresa me venda
me venda ya la herramienta que me clasifique, que me diagnostique en las imágenes de resonancias. No sé, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los modelos importados sin validación local? ¿Ya? Que tenemos un desajuste muy importante de frecuencias, o sea, tenemos población distinta, flujos clínicos distintos, sesgos demográficos, equipos y protocolos distintos, lenguaje clínico diferente, ¿sí? Y eso nos lleva a un riesgo muy importante y es a que el modelo generalice menos, o sea, que el modelo sea capaz de hacerlo muy bien allá, pero cuando yo lo traigo a mi población no me sirve, ¿sí? Riesgos de errores de desempeño y una falsa confianza clínica en eso. Entonces, para eso nosotros debemos preocuparnos mucho, ¿sí? En poder generar nuestros propios modelos con nuestros propios datos, ¿sí? Adaptados y validados localmente como tal. ¿Y esto por qué es importante? ¿Ya? Porque los datos locales representan mejor la población local atendida, capturan epidemiología, comorbilidades y práctica clínica real, ¿sí? De cada institución. Se hace una validación local, o sea, un buen resultado en otro país no garantiza un desempeño acá local y todo modelo debe probarse antes de entrar como tal pues a un flujo clínico, ¿ya? Y aquí viene algo importante y es la custodia de los datos como tal y eso es un mensaje personal y es antes de pensar de entregar los datos a entidades extranjeras, ¿sí? Primero pensemos en nosotros poder tener soberanía sobre esos datos, soberanía sobre los modelos que generamos, ¿sí? Porque es la única forma que nosotros tenemos cómo ser competentes en todo este desarrollo pues tan acelerado que se está generando. ¿Por qué? No podemos competir con infraestructura, no podemos competir con entrenamientos de modelos de ultra mega frontera, no podemos competir con nada de eso, es la realidad. Pero ¿con qué sí podemos competir? Con nuestros propios datos, ¿sí? Haciendo modelos que para nosotros son útiles, eficientes y que son herramientas diagnósticas clínicas importantes. Muchas gracias. ¿Y ya apagué? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por esta participación. Muchas gracias a todos los conferencistas, a todos los presentes, a los organizadores de este evento. Expo 2021, Tecnología e Innovación. Muchas gracias a la Universidad Militar de Granada, Universidad de los Andes, Universidad de Bosque, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y a las casas comerciales que se seleccionaron a este evento de Expo. Muchas gracias, nos esperamos el próximo año.